Epistemología, Cátedra B, profesora Minot, alumna Natalia Verónica Roldán. Epistemología, comenzaremos con el tema 5, llamado la pluralidad de los mundos fenoménicos. El primer texto a analizar es el de Colomer, Estética Trascendental. Aquí veremos que se analiza la estética trascendental de Kant, la parte fundamental de su crítica de la razón pura. Se describen las bases de cómo el conocimiento es posible a través de las estructuras a priori del espacio y el tiempo, elementos que Kant considera necesarios para cualquier experiencia sensible. Kant distingue entre instituciones empíricas basadas en la experiencia e instituciones puras independientes de la experiencia, y establece que el espacio y el tiempo son formas de la sensibilidad humana, no propiedades intrínsecas de las cosas en sí mismas. Ahora, como hacemos siempre, vamos a responder preguntitas sobre este texto. Son muchas las preguntas, así que vamos a hacer como en videos anteriores de dividir el contenido en dos partes. La primera pregunta dice, ¿cuál es el principio sobre el cual descansa la crítica? El principio sobre el cual descansa la crítica, el principio fundamental en el cual descansa la crítica de Kant, es la distinción entre conocimiento a priori y a posteriori. Este principio se enfoca en la capacidad de la mente para estructurar experiencias a través de conceptos y formas que no derivan directamente de la experiencia, sino que son inherentes a la facultad cognitiva del sujeto. 2. ¿Qué parte es la que no se identifica con la experiencia? La parte que no se identifica con la experiencia en la obra de Kant es la forma a priori del conocimiento. Este conocimiento a priori se refiere a las categorías y formas puras de la sensibilidad de espacio y tiempo que son independientes de cualquier experiencia particular. 3. ¿Cuál es el elemento posteriori del conocimiento? El elemento posteriori del conocimiento es la materia de las impresiones sensibles. Este conocimiento se deriva de la experiencia y se obtiene a través de la percepción sensorial de los objetos. 4. ¿Qué es lo que no puede venir de la experiencia? De la experiencia no puede venir, según Kant, son las formas puras de la intuición, espacio y tiempo, y las categorías del entendimiento. Estos elementos son condiciones necesarias para la posibilidad de la experiencia, pero no son derivados de ella. 5. ¿En qué consiste la síntesis, que sería el conocimiento según Kant? Síntesis, que sería el conocimiento según Kant, es la síntesis que constituye el conocimiento, el cual implica la combinación de las intuiciones sensibles con las categorías del entendimiento. Esta síntesis es necesaria para formar juicios y es un proceso activo del sujeto cognosciente. 6. ¿Cómo denomina Kant el primer momento de esa síntesis? El primer momento de esa síntesis en el conocimiento es la intuición sensible, donde los datos de la experiencia son organizados espacial y temporalmente antes de ser procesados por el entendimiento. 7. ¿Puede explicarse el dato inicial? El dato inicial en la teoría del conocimiento de Kant es la impresión sensible, que es la materia de la intuición que se da a los sentidos y que luego es estructurada por las formas puras del espacio y el tiempo. 8. ¿Ese dato inicial se da por medio de un proceso? El dato inicial se da por medio de un proceso de sensibilidad donde las impresiones son recibidas pasivamente y luego organizadas activamente a través de las formas a priori del espacio y el tiempo. ¿Puede ese dato inicial ser concebido en sí mismo? El dato inicial no puede ser concebido en sí mismo sin la forma que le da coherencia y estructura, es decir, el espacio y el tiempo como formas puras de la intuición. 10. ¿Qué es la impresión sensible? La impresión sensible es la materia prima de la intuición que proviene del objeto exterior y es organizada por las formas puras del espacio y el tiempo en la sensibilidad del sujeto. 11. ¿Cuáles son los dos aspectos de la intuición que Kant considera? Los dos aspectos de la impresión son la materia del fenómeno, que es el contenido sensible, y la forma del fenómeno, que es la estructura espacial y temporal. 12. ¿Cuál es la materia, aquello de lo que está hecho el fenómeno? La materia del fenómeno es el contenido sensible de las impresiones, lo que se percibe a través de los sentidos. 13. ¿Cuál es la forma? Es decir, la forma en que se organiza en el caso del fenómeno. La forma del fenómeno es la estructura que el sujeto cognoscente impone sobre las impresiones sensibles, principalmente a través del espacio y el tiempo. 14. ¿Cuál es el objeto de la estética trascendental? El objetivo de la estética trascendental es analizar y describir las condiciones a priori de la sensibilidad, específicamente las formas del espacio y el tiempo que hacen posible la experiencia. 15. ¿Qué significa estética trascendental? La estética trascendental es el estudio de las condiciones a priori de la sensibilidad humana que, según Kant, son el espacio y el tiempo, las cuales permiten la percepción de los objetos. 16. ¿Qué significa intuición? La intuición en Kant se refiere a la capacidad de la mente para recibir directamente las impresiones sensibles de los objetos. 17. ¿Cuáles son los dos supuestos de la intuición? Los dos supuestos de la intuición son el espacio y el tiempo, que son las formas a priori de nuestra sensibilidad. 18. ¿A qué llama Kant sensación? Kant llama sensación a la representación que se produce cuando un objeto afecta nuestra capacidad de percepción. 19. ¿A qué llama Kant sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad de recibir representaciones e intuiciones a través del modo en que somos afectados por los objetos. 20. ¿Cuál es la única intuición que reconoce Kant? La única intuición que reconoce Kant es la intuición sensible mediada por el espacio y el tiempo. 21. ¿Qué es la intuición empírica? La intuición empírica es aquella que se basa en la experiencia y se relaciona con los objetos específicos a través de las sensaciones. 22. ¿Qué es la intuición pura? La intuición pura es aquella que no depende de la experiencia y se refiere a las formas a priori del espacio y el tiempo. 23. ¿Dónde se realiza el conocimiento sensible? El conocimiento sensible se realiza en la sensibilidad mediante
Intuición de los objetos en el espacio y el tiempo. 24. ¿Qué percibimos mediante los sentidos externos? Mediante los sentidos externos percibimos los objetos en el espacio. 25. ¿Qué percibimos mediante el sentido interno? Mediante el sentido interno percibimos el estado interno de nuestra mente en el tiempo. 26. ¿Cuál es el entramado que subyace a todo nuestro conocimiento sensible? El entramado que subyace a todo nuestro conocimiento sensible es la estructura a priori del espacio y el tiempo. 27. ¿Podemos representarnos algo fuera de las relaciones del espacio y tiempo? No. Según Kant, no podemos representarnos algo fuera de las relaciones de espacio y tiempo, ya que son las condiciones necesarias de nuestra sensibilidad. 28. ¿Espacio y tiempo son algo real? Para Kant, espacio y tiempo no son cosas reales en sí mismas, sino formas de la sensibilidad humana. 29. ¿Espacio y tiempo son conexiones entre cosas reales? Espacio y tiempo no son conexiones entre cosas reales, sino modos en que nuestra mente estructura las experiencias. 30. ¿Qué son el espacio y el tiempo para Kant? El espacio y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad que estructuran nuestra experiencia de los fenómenos. 31. ¿Qué muestra Kant en la exposición metafísica? En la exposición metafísica, Kant demuestra que el espacio y el tiempo son condiciones necesarias a priori de toda experiencia posible. 32. ¿Qué demuestra Kant en la exposición trascendental? En la exposición trascendental, Kant demuestra que el espacio y el tiempo son formas subjetivas de la intuición sensible que hacen posible el conocimiento de los fenómenos. 33. ¿Cuáles son las dos tesis que Kant demuestra en la exposición metafísica? Las dos tesis son: 1. El espacio y el tiempo son intuiciones a priori. 2. El espacio y el tiempo no son conceptos empíricos, sino condiciones necesarias de la experiencia. 34. ¿Qué significa que espacio y tiempo son a priori? Significa que espacio y tiempo son condiciones previas a toda experiencia necesarias para que cualquier percepción sea posible. 35. ¿Qué significa que espacio y tiempo son necesarios en la experiencia? Significa que sin las estructuras del espacio y el tiempo no podríamos tener ninguna experiencia sensible. 36. ¿Por qué espacio y tiempo no son conceptos de nuestra mente? Porque no son derivados de la experiencia, sino que son las condiciones necesarias para que la experiencia sea posible. 37. ¿Espacio y tiempo son limitados? ¿Por qué? Espacio y tiempo no son limitados en un sentido empírico, pero son finitos en cuanto a que son formas de la intuición humana y no extensiones infinitas independientes.